Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Permítanme un segundito, los peques van saliendo. Perfecto. Buenos días nuevamente, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor, es un privilegio y una responsabilidad por la que damos gracias, doy gracias, pero a la vez nos comprometemos a hacerlo de la manera en la que Él nos invita a hacerlo. Quiero invitarles a que por favor inclinemos nuestros rostros para poner este tiempo de predicación a los pies de nuestro Señor. Padre amado, gracias por regalarnos esta mañana y esta oportunidad de congregarnos una vez más. Gracias, Señor, por poner en nuestros corazones el querer, el hacer, por traernos, por motivarnos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos convocas con un propósito. Quiero unirme a la oración de mi hermano Juan Francisco, Señor, pidiéndote que hoy no salgamos iguales, que no salgamos de la misma manera en la que entramos, sino que nos vayamos confrontados y alentados a vivir de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros, mi Señor. Que la obra de tu Espíritu Santo siga avanzando progresivamente en nuestros corazones para tu gloria, para tu honra y para tu honor. En Cristo Jesús, amén y amén. Permítame un segundo. Ok. Desde los inicios, hermanos, de la iglesia, desde la concepción misma, desde su génesis, ha tenido la iglesia que enfrentar un sinnúmero de desafíos y retos para poder crecer y fortalecerse de acuerdo a la preciosa voluntad de Dios. La iglesia no apareció simplemente un día y ya estuvo ahí armada, sino que hubo un proceso que seguir, un camino que transitar para que esto pase. Y sin duda, a lo largo de esa historia hubieron momentos buenos, malos y de los otros. Sin duda, uno de los mayores retos para la iglesia ha sido alcanzar y mantener una coherencia sólida entre lo que predicamos y lo que vivimos. No sé si ustedes habrán escuchado, yo lo he escuchado en más de una ocasión, críticas fuertes a la iglesia cristiana evangélica porque no se habla o se nos dice que lo que predicamos es una cosa y lo que vivimos es otra. Un llamado de atención importante y seguramente uno de los momentos más cruciales de la historia de la iglesia referente a esta forma de vivir en coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos fue justamente lo que sucedió a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, cuando tuvo lugar la Reforma Protestante, ¿sí? Cuando los abusos y la manipulación de la doctrina que imperaba en la iglesia de aquel tiempo impulsaron el desarrollo del movimiento que nosotros denominamos así, la Reforma. ¿Sí? Ustedes conocen el tema de las indulgencias, saben lo que venía pasando en la historia de la iglesia de aquel tiempo, una situación muy complicada. Desde ese momento hasta nuestros días, la iglesia cristiana evangélica ha enfrentado sus propias luchas y sus dificultades. Muchas de ellas también han nacido de los abusos y manipulación de ciertas personas, no les digo hermanos porque en realidad no sé si lo son, pero que por medio de un micrófono, una cámara, un púlpito, han predicado falsas doctrinas, haciendo que muchos se pierdan en ese camino, que muchos no puedan encontrar la verdad de Cristo, sino que se enfoquen en las cosas y en las circunstancias. Las predicaciones del Evangelio de la prosperidad y doctrinas similares le han hecho mucho daño a la iglesia. Llama la atención poderosamente que los creyentes de este siglo se relacionan entonces, hermanos, con el mundo, al punto que no observan diferencias entre el comportamiento de la gente que está afuera con la gente que está adentro. Ya no hay diferencia entre los cristianos y entre sus amigos, sus compañeros o sus familiares no cristianos. Parece que todos estamos en el mismo saco. Hoy, hermanos, dejando a un lado a aquellas personas que han predicado doctrinas falsas, pensemos en nosotros mismos. Cristianos que participamos activamente en conversaciones no edificantes. Dejamos que las redes sociales nos inunden y nos desborden de contenidos que alimentan nuestra carne. Participamos de costumbres idolátricas, paganas y finalmente encasillamos nuestra fe a un par de horas los domingos. Hermanos, la situación que vive la iglesia en términos generales es extremadamente preocupante. Y entonces yo llego a preguntarme, ¿somos verdaderamente hacedores de la palabra o nos hemos conformado simplemente con ser oidores de ella? Y ha sido un momento de reflexión profunda el preparar este mensaje, amados hermanos.
Porque quiero invitarles del día de hoy a que cada uno de nosotros medite en su interior sobre cómo hemos venido trabajando de esta forma, cómo hemos venido participando de estas costumbres en nuestro andar de hoy. Les invito a meditar cuidadosamente sobre nuestras propias vidas, no la de su familiar, no la del vecino de su casa, no de la persona que está sentado al lado, de la suya, de la mía, de cada uno. Y para este ejercicio quiero invitarle a que usted se formule una sencilla pregunta. Si usted pudiese cuantificar todo lo que ha aprendido, si pudiese ponerlo en números a lo largo de su vida cristiana y comparara sus hechos, sus actos, sus obras con todo lo que usted sabe, ¿qué resultado tendría? Y le invito a meditar en esto, hermanos, porque el porcentaje de conversión de la palabra a los hechos es lo que determina el verdadero éxito del Evangelio, porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es nuestra condición con ese ejercicio matemático? La pregunta es difícil, y lo sé, porque es muy difícil cuantificar todo lo que pude haber aprendido versus lo que hago. Pero permítame ponerle algunas preguntas que le van a ayudar a que usted pueda evaluarse a sí mismo. Me parece que tengo unas 6, 8 preguntas exactamente, que cada uno se debe formular para sí. ¿De qué libro de la Biblia trató su devocional de esta mañana? Guarde el comentario para usted. ¿Sí? ¿Lo recuerda? ¿No lo recuerda? ¿Hizo devocional? ¿Tiene devocional? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Sí? Si lo tiene, ¿usted hizo el devocional de hoy? ¿O los domingos, como voy a la iglesia, ya no hago el devocional porque total ya voy a la iglesia? Negociaciones de esas humanas que tratamos de hacer con Dios, ¿verdad? Pero que en ninguna parte de la Biblia están determinadas de esa forma. Yo sé que la palabra devocional es algo de nuestro tiempo, pero se resume el tiempo devocional a un estudio diario de la palabra de Dios, a una oración, a un tiempo de oración e intimidad con Dios diario también. No hay otra forma de tener una relación íntima con Él que no sea de esa manera. Pregunta número 3. ¿De qué trató la prédica de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Pusieron atención? ¿Vinieron? ¿No vinieron? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Uno puede ponerlo en mente y ver qué es lo que pasó. Y voy a hacer una pregunta aún más interesante. Si usted sí se acuerda de qué se trató la prédica de la semana pasada, pues gloria a Dios. ¿Cómo puso por práctica y por obra lo que aprendió la semana anterior en los últimos 7 días? Pregunta número 4. Varones presentes. Durante esta semana, ¿hicieron sentir amadas a sus esposas? Son preguntas retóricas. Usted se las responde. Número 5. Damas casadas, durante esta semana hicieron sentir respetados a sus esposos. Número 7. Hijos presentes, o 6 es verdad. Hijos, durante esta semana, ¿honraron a sus padres? ¿Honramos a nuestros padres durante esta semana? Ahora sí 7. Padres que están aquí presentes, ¿pastorearon esta semana el corazón de sus hijos? Y finalmente, hermanos todos presentes, durante esta semana, ¿han participado? Y piense y escuche con mucha atención. ¿Ha participado usted de una o varias conversaciones, verbales o virtuales, en donde los chistes de doble sentido, las palabras soeces y las expresiones malsanas imperaron en la conversación? Y le invito a que usted se responda a esas preguntas, porque todo lo que yo he mencionado aquí es solamente una pequeña muestra de lo que Dios pide que nosotros vivamos y que no necesariamente estamos haciendo. Entonces, ahora sí ya tengo 8 o 9 preguntas sobre las que puedo responderme a mí mismo si realmente estoy viviendo la fe que estoy predicando, la que escucho, la que profeso, la que publico en redes, pero que a la hora de los hechos no necesariamente está funcionando como debería. Y finalmente, aquí, entre usted y yo, y por supuesto con Dios, si usted toma su teléfono celular ahora, no le pido que lo haga en este momento, y revisa la estadística de uso de aplicaciones, ¿cuál o cuáles son las aplicaciones que más se utilizó durante los últimos 7 días? ¿Sí? Revise esto, hágalo en casa, ahí entre usted y Dios. Y no sé si se han fijado, pero no solamente les ponen las principales utilizadas, sino que además le dicen cuánto tiempo utilizó en los últimos 7 días. Muy bien.
Si es que el tiempo que usted le dedicó a las redes sociales es mayor que el tiempo que usted le dedicó a su relación personal con Cristo, a su devocional durante la semana acumulado también, usted tiene la respuesta de su condición espiritual. Así de fácil. A lo que usted más le destina tiempo, eso es lo que verdaderamente le importa. Fácil, ¿verdad? Y entiendo e interpreto este silencio, hermanos, como un cuestionamiento personal. Yo me he cuestionado a mí mismo seriamente y antes de plantearles este ejercicio me lo he hecho a mí mismo. Y me preocupa tremendamente mi propia salud espiritual, me preocupa también la salud espiritual de cada uno de ustedes y por eso les invito a que nos sinceremos delante de Dios y dejemos de preguntarnos por qué el mundo está como está cuando ninguno de nosotros hace lo que le corresponde hacer para que sea distinto. Sí, ninguno de nosotros puede ir a negociar la paz en Oriente Medio, pero todos tenemos la responsabilidad de cultivar una relación personal con el Señor hoy. Porque la forma en la que nosotros marcamos una diferencia con el mundo es viviendo el Evangelio en cada una de nuestras vidas, no esperando que el resto del mundo lo haga primero. ¿Sí? Si todos los cristianos, si toda la iglesia del Señor hiciera lo mismo de una manera armónica, estaríamos levantando una voz de oración y de clamor a Dios que llegaría con olor fragante pidiendo su misericordia. Pero de otra manera, hermanos, tenemos lo que merecemos, ni más ni menos. Bien. Ahora que ya tenemos una película un poco más clara, quiero invitarle a que reflexionemos sobre lo que la palabra de Dios tiene que decirnos sobre esto. Por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Versículos del 19 al 21. Conforme vamos encontrando la palabra de Dios, les invito a que tengan la bondad de ponerse de pie, en reverencia a lo que vamos a leer ahora. Es palabra de Dios, es lo que el Señor nos enseñó. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él, entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Tomen asiento, por favor, amados hermanos. Y entonces, cuando uno piensa que es difícil tener una enseñanza importante de pocos versículos, llegan porciones como esta que simple y llanamente nos confrontan con nosotros mismos y que nos llaman irremediablemente a pensar si nosotros también estamos haciendo lo que el Señor nos invita a hacer o no. Y en ese sentido, amados hermanos, vamos a entrar en materia. La semana pasada, para refrescar la memoria de todos, nuestro hermano Beto nos recordó la importancia de que la luz del Evangelio debe resplandecer, que yo no tengo la luz para guardarla en un cajón, ¿sí? Que debemos de entender que la luz del Evangelio lo ilumina todo y que principalmente me permite ver mi propio pecado conmigo mismo, no el del vecino. Me permite verme a mí mismo a la luz de las Escrituras para pedir perdón, para arrepentirme, para vivir de una manera distinta conforme el Espíritu Santo nos capacita a vivir. La porción bíblica que vamos a estudiar en esta mañana, que es la que le sigue, no sucedió cronológicamente después. Quiero ser un poquito puntual en esto. Lucas, que es el escritor del Evangelio que estamos tomando como base para este ciclo de prédicas, como ustedes saben, era médico, una persona docta, una persona instruida, que decidió no solamente, o más bien no en primera línea, mantener un orden histórico o cronológico, sino que agrupó las enseñanzas del Señor Jesucristo en bloques, ¿sí? Lo más probable es que la enseñanza que estamos leyendo el día de hoy con respecto a la madre y los hermanos del Señor Jesucristo haya ocurrido al final del primer año de ministerio e inicios de su segundo año, mientras que ahorita el sermón que vimos sobre la parábola del sembrador ocurrió ya entrado a la mitad del segundo año de ministerio del Señor Jesucristo. Como lo sabemos, porque evangelios como el de Mateo y el de Marcos nos dan un poquito más de orden histórico cronológico de la sucesión de los eventos que estamos narrando ahora. Y es importante entender esto, hermanos, porque tenemos que entender qué es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Todavía no empezaba o estaba empezando su año de popularidad y estaba rodeado de una gran cantidad de gente, como lo estamos viendo. Versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Este versículo, en realidad, hermanos, nos da esa base para poder entender, ¿sí?, cómo el Señor Jesucristo llevaba adelante un ministerio, no necesariamente con el apoyo de su propia familia.
¿Sí? Entonces, hermanos, aquí viene un punto de enorme divergencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Sí? Para los que no saben o no lo recuerdan, la Iglesia Católica plantea una premisa fundamental que se volvió dogma de fe para ellos. ¿Cuál es? Que María murió virgen, ¿sí? Que fue siempre virgen, es decir, el momento de la concepción lo fue y después también. ¿Y por qué viene la divergencia? Porque cuando uno abre la Biblia se encuentra con versículos como este en donde te dice claramente que su madre y sus hermanos le vinieron a ver. Si queremos ser un poquito más detallistas, debería decir su madre y sus medios hermanos, ¿sí? Los hijos de María con José, ¿sí? Eran medios hermanos porque sabemos que el Señor Jesucristo no nació de una concepción carnal como nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice teológica o doctrinalmente del otro lado de la orilla para sostener que esta afirmación no dice lo que dice? Número uno, dicen o sostienen que no se trataba de los hermanos de Jesús, sino de los primos de Jesús. ¿Sí? Usted sí conoce cuál es la diferencia entre un hermano y un primo, ¿verdad? ¿Sí? Yo también, y en general todos lo sabemos. No son situaciones iguales. Yo sé que en algunos casos a los primos se les dice primos de hermanos, ¿verdad? De los que son en primera línea. Pero al final del día son eso, primos. Número dos, plantean que se trataba de medio hermanos de Jesús, hijos, o más bien, no medio hermanos, hermanastros de Jesús, porque dicen que eran hijos de un primer compromiso de José. ¿De dónde se sacan eso? ¿Sí? Epa, ¿verdad? Si yo me voy a la Biblia y voy a los evangelios y me los peino de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no encuentro absolutamente ninguna evidencia que justifique una afirmación como esa. No existe evidencia histórica, no existe evidencia teológica o doctrinal, ni de narración o sucesión de hechos bíblicos que soporten esa teoría. Mucho menos si nosotros consideramos los hechos como verdaderamente son. Vamos a desvirtuar estos dos elementos con facilidad. El Nuevo Testamento se escribió fundamentalmente ¿en qué idioma? Griego. ¿Sí? Se escribió en griego. Correcto, muy bien, el griego era el inglés de aquel tiempo, ¿no es cierto? El idioma que se viralizó en todo el Imperio Romano y era el inglés de aquel momento, ¿sí? Toda la gente que quería comunicarse con un pueblo o con otro, por lo general escogía el griego como el idioma para comunicarse de esa forma. Este fue seguramente una de las herencias más grandes del Imperio helénico del conocidísimo Alejandro Magno, que reinó un par de cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? El idioma fue una de las mayores herencias junto con la cultura. Es interesante cómo Dios se sirvió incluso de estas cosas para dejar un idioma que facilite luego la difusión de su palabra. Y es que Dios se sirve de cualquier cosa, es dueño de todo. Entonces, hablamos del griego. El griego utilizado para hablar de los hermanos de sangre es adelphos. Significa literalmente eso, hermanos de sangre. ¿Sí? Por otro lado, hay un vocablo específico para los primos que se llama o se pronuncia anepsios. No es lo mismo adelphos que anepsios, como no es lo mismo hermanos que primos. Dentro de la narración del Nuevo Testamento, los dos vocablos se utilizan en momentos diferentes. Cuando hablamos de la porción de Lucas, en este caso, él utiliza la palabra adelphos, hermanos de sangre. ¿Sí? Por otro lado, cuando por ejemplo se nos habla de la relación entre Bernabé y Juan Marcos, se nos habla de que ellos eran anepsios. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo no se equivocó de términos cuando hablaba de ellos, Lucas no se equivoca de términos cuando habla de ellos, Dios no se equivocó o confundió los términos cuando dictó a los escritores bíblicos el hablar de esta manera. ¿Sí? Era muy claro, no sé si ustedes sabían, pero Bernabé y Juan Marcos eran primos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Bernabé y Juan Marcos, los acompañantes de Pablo en el primer viaje misionero? ¿Sí? Me refiero a ellos. Recordarles además que Juan Marcos, la vida de Juan Marcos es la que inspira el nombre de esta iglesia. ¿Sí? Esta es la iglesia de la segunda oportunidad. Algún rato podemos volver a hablar de ese tema. En este punto, ¿sí? Entendamos entonces que las palabras son distintas, por lo tanto se cae el argumento de pensar que hubo una equivocación en la manera de expresarse. Lo que nos lleva nuevamente a que nosotros hagamos el ejercicio que más de una vez les hemos invitado a hacer y que quiero insistir en que lo hagamos. Ir a la palabra de Dios, no solo para leerla, sino para estudiarla. ¿Sí? No es obligación de ninguno de nosotros saber griego, pero si queremos entenderla bien, no viene mal aprender un poquito más. ¿Sí? Y si tenemos dudas, preguntamos, pero siempre profundizamos, escarbamos, nos metemos un poquito más adentro, precisamente para que no nos quieran comprar con mentiras las verdades que están claramente especificadas. La versión Reina Valera, que es la que estamos leyendo nosotros de 1960, es extremadamente claro.
No utiliza una palabra que dice hermanos / primos, dice hermanos, y eso es lo que es. ¿Por qué nos gusta tanto la Reina Valera 60? Porque consideramos que es una de las versiones o traducciones que más fiel permanece a los manuscritos originales en griego, en hebreo y en arameo, respectivamente del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es toda la historia. Y por eso lo hacemos de esa manera. Ahora bien, sobre la segunda justificación, la más descabellada de todas, que José ya tenía hijos que venían de un compromiso marital anterior, ¿sí? Número 1, lo mencioné hace un instante, no existe ninguna evidencia bíblica de eso. Número 2, nosotros sabemos que tanto María como José eran relativamente muy jóvenes al momento de su compromiso, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo don José? Pues, ¿cómo logró tener 2 o 3 o más hijos que venían de antes, para que podamos hablar de que él tenía hijos que venían de relaciones anteriores? ¿Sí? Además, ¿sí?, fuera de la lógica humana, que está bien aplicar en este caso, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Si me voy para atrás un poquito en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En este caso, de la palabra griega estamos hablando de un tema plural, de los dos, de la pareja, de su primogénito. Si José hubiese tenido otros hijos, Jesús ya no sería el primogénito de José. Así de fácil. Y esto nos hubiera dicho el primogénito de María, pero no de José. En ninguna parte de la Escritura se nos dice esto. ¿Sí? En resumen, amados hermanos, es perfectamente normal que María y José hayan tenido descendencia juntos. Y eso no altera absolutamente en nada la concepción virginal de María para que Jesús llegue al mundo. En otras palabras, la profecía se cumplió, Dios cumplió su plan, las cosas se dieron exactamente como estaba previsto que sucedan, y el hecho de que ellos hayan decidido tener una vida marital posterior no cambia nada. Y es más, es perfectamente normal. Por lo tanto, hermanos, la situación queda bastante clara ahí. Y si es que quisiera irme un poquito más allá, puedo buscar en una de las profecías menos populares, mesiánicamente hablando, ¿verdad? Las profecías mesiánicas menos populares. Me voy para atrás, libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 8. Encuentro una profecía muy clara sobre cómo sería el ministerio del Señor Jesús con relación a su familia. Extraño he sido para mis hermanos, dice la palabra, y desconocido para los hijos de mi madre. No de mi padre, no del otro compromiso de mi padre, ni los hermanastros, ni hijos putativos, ni entenados. ¿Sí? Y es que la verdad el espectro es extremadamente amplio, ¿verdad? Cuando uno habla del castellano, que es una lengua tan rica para poder expresar cosas. Pero la palabra de Dios está por encima de cualquier acepción. Y nos dice claramente que siempre estuvo claro en la Biblia, y lo sigue estando, que Jesús tuvo y tenía medios hermanos. Y que eso no cambia absolutamente nada. Guarda esta profecía mesiánica por un ratito ahí, porque no solamente nos está dando la razón al hablar de los hermanos de Jesús, sino que además nos da un tema adicional. Es desconocido, le desconocieron, no creían en él, y eso lo vamos a ver en un ratito más. Recordemos algo importante, ¿verdad? Hermanos, la Biblia no habla de la vida de los siervos, sino que se enfoca en la obra de Dios, en la vida de esos siervos y de esas personas. Porque la gloria, la honra y el honor son solo para Él. Lo vimos hace un tiempo, ¿se acuerdan? No es para David, no fue para Sansón, no fue para Pablo. La gloria es del Señor. Cualquier intento, hermanos, por santificar o resaltar a cualquier persona distinta a Dios es claramente idolatría, y la idolatría es pecado. Así de fácil. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no hay santos, no hay vírgenes, no hay superhombres ni supermujeres. Aquí solamente es Dios. Y solo a Dios sea la gloria. Punto. Y es importante, hermanos, que nosotros hagamos este tipo de aclaraciones que son antiguas, que son conocidas, pero a veces se quedan olvidadas. Y cuando alguien nos pregunta o nos confronta con nuestra fe, pues no tenemos a veces cómo responder. Bueno, hoy sobre este punto espero que usted se lleve algo para poder tenerlo claro. Continuando con la explicación de los hechos narrados en esta porción, conviene recordar un hecho importante que mencioné hace unos 2 minutos. Los hermanos de Jesús al principio no creían en Él. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. ¿Por qué ni aún sus hermanos creían en Él? ¡Qué cosa para complicada!
No creían en Él. Ojo, ellos habían visto la vida de Jesús desde el principio hasta aquel instante. Le conocían, convivieron con Él. Escucharon y vieron sus milagros, le escucharon predicar. Sin embargo, no entendían quién era. Entonces la pregunta que se cae de madura, volviendo a Lucas 8, es: si no creían en Él, ¿para qué le fueron a buscar con María? ¿Sí? Por eso nosotros entendemos que esto vino al principio del ministerio, porque ¿se acuerdan? Si nosotros vemos los capítulos 6, 7 y 8, ya pasamos por el sermón de llano, la parábola del sembrador, y ya Jesús estaba acostumbrado a andar con muchísima gente alrededor. Eso ya no era nuevo. Pero aquí parece que sí lo fuera, porque María y sus hermanos se preocupan por Él. ¿Sí? Acuérdense que como no creían, simplemente pensaban que se estaba exponiendo deliberadamente a que los romanos o los propios judíos atenten contra su vida. Entonces básicamente ellos llegaron a buscarle para decirle: ve Jesús, no seas malito, bájate de ahí, estás loco, vamos a sentarnos por acá. Ñaño, ven. Ese era el objetivo, no tenían otra preocupación, no fueron a ser ministrados. Estaban preocupados por la integridad del Señor Jesucristo. Por eso sabemos y ubicamos fácilmente en el tiempo que esto pasó al principio. De otra manera, en las siguientes porciones bíblicas donde vemos al Señor predicando en diferentes momentos y circunstancias, hubiesen estado ellos también atrás tratando de cuidarle todo el tiempo. ¿Sí? Pero no pasó así, esto pasa en una sola ocasión. Y entonces, con eso claro, y ya sabemos qué fue lo que le fueron a decir, Lucas 8:20 dice: y se le avisó, ¿a quién? Al Señor Jesucristo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Sí? Porque no pudieron llegar a Él, había tal cantidad de gente que era imposible acercarse al Señor Jesucristo. ¿Qué venía a hacer esta gente? También lo hemos visto, lo repito una vez más. Tenían comezón de oír, ¿sí? Pues era nuevo esto que estaban escuchando, y por otro lado querían ver los milagros que el Señor venía haciendo, pero a cántaros. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos dice eso, ¿verdad? Uno de los evangelios nos dice claramente que si es que se hubieran escrito todos los milagros y todo lo que el Señor hizo, no alcanzarían los libros de la tierra para completar eso. ¿Cuál evangelista escribió eso? Juan. ¿Sí? Juan lo dijo, no alcanzaría, porque realmente son muchas cosas más de las que están escritas. Pero usted tranquilo, lo que está escrito es suficiente para que nosotros creamos en Él. Y es todo lo que Dios quiso revelarnos hasta hoy de Él. Hizo muchas otras cosas, lo sabemos, pero lo que tenemos es suficiente. Ok, entonces, cabe reflexionar, hermanos, algo que escuché en otro lado, esto no es mío, pero que realmente me quedó retumbando en la mente y en el corazón. La familia de sangre es una bendición para cada uno de nosotros. Tenemos padres, hermanos, sobrinos, primos, abuelos, no sé, a quienes amamos entrañablemente. Y esto es una verdad maravillosa. Pero debemos tener claro que si esa familia en la sangre no reconoce a Cristo como su Salvador, esa familia en la sangre no le acompañará a usted en la eternidad, ni a mí tampoco. Pero, por otro lado, esta familia en la fe que el Señor nos da, con la que compartimos comunidad y construimos iglesia y estamos juntos, esta familia en la fe sí va a estar con usted en la eternidad. Por lo tanto, es importante que nosotros amemos y busquemos amar y generar toda nuestra relación en torno al amor verdadero que Cristo nos enseñó por su iglesia, haciéndolo los unos por los otros. Y ese es el reto que nosotros tenemos como iglesia verdadera. ¿Sí? No les digo que tenemos que olvidarnos de nuestra familia en la sangre, para nada. Ore por ellos, predíqueles del evangelio. Hasta ahí, el crecimiento lo da el Señor. Así que, hermanos, es importante esto solamente como corolario tenerlo claro. Esta breve explicación del contexto histórico y de momento nos lleva a la parte medular de la enseñanza de esta mañana, el versículo 21. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. ¿Sí? Qué importantes son los signos de puntuación, hermanos. Para los que les guste leer o escribir, me entenderán muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permiten expresarnos con propiedad. La coma, en este caso, hace una pausa reverencial para aclarar que lo que viene después da fondo a lo que se enseñó. Claro que son la madre y los hermanos de Jesús quienes escuchan la palabra, y la hacen. ¿Sí? Son las dos cosas, y la coma es reverencial por la importancia de lo que vendría después. Es decir, la palabra no se queda simplemente en que nosotros nos sentemos a escuchar, que está bien, pero no alcanza. ¿Sí? No alcanza, porque tiene que haber algo más delante de eso. Porque el Señor Jesucristo no está hablándonos de salvación en este caso, sino de la coherencia y la consistencia con la que tenemos que aprender a vivir como creyentes. ¿Sí? A eso se refiere.
Porque el que verdaderamente es cristiano, el que verdaderamente ha tenido un corazón en el que la palabra ha anidado, que ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo, que ha recibido la fe salvadora de Dios, no conoce otro camino que no sea el de llevar fruto. No puede conocer otro, porque es lo que Dios nos enseña. Y si yo soy un hijo de Dios, hago lo que mi Padre me dice. No hay otra manera. Pero ¿qué pasa cuando decimos que somos, pero no hay evidencia de que eso verdaderamente pase? La evidencia es el fruto. Por sus frutos os reconocerán. Y estamos claros, hermanos, en que el fruto no salva a nadie, pero el fruto es la consecuencia natural de una vida transformada. ¿Sí? No hay otra manera de enfocar esto. La pregunta obligatoria que debemos hacernos desde entonces: ¿somos nosotros verdaderamente familia del Señor? Como lo vimos al inicio de este mensaje en la introducción que les dice, ¿guardan nuestras vidas coherencia entre lo que aprendemos y lo que vivimos? Y esa respuesta es la que tiene que sacudirnos del día de hoy, no para que nos vayamos cabizbajos, sino para que nos vayamos motivados a que si esto no ha sido así hasta el día de hoy, cuando crucemos esta puerta salgamos distintos y motivados a hacerlo diferente. Diferente como el Señor quiere que lo hagamos. Diferente a lo que yo venía haciendo humanamente. Distinto a lo que el mundo me enseña. Distinto a lo que Satanás quiere. Hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor Jesucristo reafirma esta afirmación de una manera clara en Mateo 7:24. Cualquiera, dice el Señor, pues que me oye estas palabras y las hace, otra vez con coma reverencial, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nuevamente está hablando de la importancia de esa. Escuchó, entendió, hizo. En la clase de formación bíblica hace un instante reflexionamos sobre este tema, pensando en Salomón. ¿Salomón conocía las escrituras de ese tiempo? Sí. ¿Entendía las escrituras de ese tiempo? Claro que sí, era el hombre más sabio que existía. ¿Las puso por obra? No. ¿Sí? Entonces, no solamente era el tema de escuchar y de entender, sino de hacer. Lo que significa, en buen castellano, que no importa lo que sabes si no lo sabes aplicar. Y por cierto, y además, mayor responsabilidad tenemos delante de los ojos de Dios nosotros, porque nosotros hemos escuchado, hemos estudiado, hemos entendido, nos han predicado, nos han aconsejado en la palabra. Y si no hacemos la voluntad de Dios, ni siquiera tenemos derecho a decirle al Señor que no sabíamos. Porque sí lo sabíamos. Lo sabemos todos. No les he contado nada que no hayan escuchado antes, hermanos. La carta a Santiago profundiza en este reto de la vida del creyente afirmando en los versículos 22 al 25 del capítulo 1. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sí? Entonces no cruzo la puerta, olvido y ya no me acuerdo más qué sería lo que vimos en la iglesia. Ya ni me acuerdo, no lo converso, no lo medito. Sino que por el contrario me voy llevando una tarea para meditar, para pensar, para escudriñar en las Escrituras. Si es que quiero ir más al fondo para buscar las versiones griegas, los vocablos originales, lo que usted quiera. Hay infinidad de recursos. Antes esos recursos eran costosos y limitados. Ahora usted puede entrar y encontrarlo en el internet sin dificultad. No hay excusa si lo que yo quiero es profundizar en la palabra de Dios. Y si usted quiere aprender algo más y de pronto no sabe cómo, converse con nosotros. El 16 tenemos un taller bien bonito, ¿verdad? Hermanos, de predicación expositiva y hermenéutica. Vamos a compartir esa invitación para los que quieran. Va a ser online. ¿Sí? Dados por un grupo de hermanos graduados del Ministerio de Masters del Dr. MacArthur, que en paz descanse. Doctrina reformada, sana. Si usted quiere aprender un poco más, venga, encantado. Estamos gustosos de compartir esos espacios con ustedes. Hermanos, el punto es sencillo. La responsabilidad es de cada uno. No hay nada más que hacer al respecto. Y aquí algún punto adicional. Sí sabe usted quién era Santiago, ¿verdad?
¿Sí? ¿No? Ok. Santiago o Jacobo, depende de cómo se traduzca el nombre, autor de esta epístola, era hermano de Jesús. ¿Sí? Resulta que luego ya creyeron, ¿verdad? Porque al principio Santiago estaba con los hermanos que le fueron a ver y no creían en el Señor. Pero después el Señor toca sus vidas, porque cada uno tiene su tiempo, eso es verdad. Y no solamente Santiago se queda en la historia como uno de los hermanos cuyo nombre se desconocía o se suponía, sino que además escribe una epístola que además conecta estas dos cosas con claridad. Si hay algo que a los hermanos del Señor Jesucristo les quedó muy claro, es que la fe verdadera siempre da fruto. Y Santiago escribe esta carta no solamente como un escritor o alguien que tenía una idea para compartir o alguien que Dios utilizó para sus fines de dejarnos un mensaje. Santiago fue además uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Aquella primera iglesia que se anidó ahí y que después de que el resto de los apóstoles empezó a esparcirse por el resto del mundo para llevar el evangelio, alguien tenía que quedarse a cargo del kiosco. Santiago fue uno de ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el primer líder de la iglesia de Jerusalén fue Pedro, no es cierto? Luego Pedro se fue. Después del primer concilio, capítulo 15 del libro de los Hechos. Para luego irse ¿hacia dónde? Hacia otros lugares para ver qué es lo que estaba pasando con la predicación de la palabra. Tenían que cumplir con su misión, para eso Dios les mandó, porque Jesús les preparó y Dios los envió. Así como nos envía a usted y nos envía a mí. Nadie, hermanos, aprende la palabra para atesorarla en su corazón y no compartirla con nadie más. Absolutamente nadie. Si usted aprendió algo de gracia, usted tiene la responsabilidad y el honor de compartir con gracia eso con alguien más. Con cualquier persona, con quien el Señor ponga en su corazón, pero hágalo. Lo que no puede pasar es que estemos en ese grupo del montón que mencioné al principio, en donde ya no hay diferencia entre cristianos y no cristianos. No solo porque no predicamos, sino porque además, en lugar de impactar con nuestro testimonio, nos volvemos parte del grupo y ya no se ven diferencias entre ellos y nosotros. Triste situación, ¿verdad? La fe sin obras es una fe muerta. Voy a volver a aclarar, las obras no salvan, estemos claros en eso, nadie se salva por méritos propios, pero no podemos percibir una fe como verdadera si no viene acompañada de frutos agradables a Dios. Dicho de otra forma, son la señal, como les dije, incuestionable de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Amados hermanos, en esta línea, los creyentes de este tiempo con respecto al querer y el hacer, o al escuchar y el hacer, se pueden dividir en tres grandes grupos. Grupo número 1, aquellos que piensan que llevar fruto se refiere solamente a llevar acentos espectaculares, ¿verdad? A predicar y que se conviertan por miles, a que haya sanidades, a que haya milagros. Hay gente que piensa que el fruto es solamente ese. Grupo 1. Grupo 2, aquellos que piensan que el llevar fruto se reduce a venir a la iglesia los domingos, participar por ahí de algún ministerio y de estar presente en la vida de la iglesia. Y grupo número 3, aquellos que entienden que ser hacedores se resume en vivir de una manera íntegra a los ojos de Dios. Es decir, que en lo poco o mucho que el Señor me ponga a hacer, soy íntegro y soy fiel. ¿A qué grupo pertenece usted? Déjeme decirle que esto también me llevó a cuestionarme la misma pregunta. ¿A cuál pertenezco yo? Me voy a reservar la respuesta de eso, pero sí les quiero decir a cuál quiero pertenecer. Quiero pertenecer, y les invito a que usted también pertenezca al grupo de las personas que viven en integridad, que son fieles en lo poco o en lo mucho, que siguen al Señor Jesucristo sin importar la bulla del mundo, que no han doblado sus rodillas o han bajado su rostro ante la tempestad que existe de pecado a nuestro alrededor, que no se han vuelto parte del montón, sino que siguen siendo distintos, aunque eso les signifique ser relegados y hechos a un lado. Bienaventurados si os vituperan en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio, en el Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas. ¿Por qué dijo esto? Porque él sabía perfectamente que seguir al Señor Jesucristo y emular sus pasos nos iba a llevar a un solo destino, ser rechazados por el mundo. ¿Cómo lo rechazaron a él? Porque a veces creemos que los cristianos tenemos que ser populares. ¿Por qué pretenderíamos tener un destino distinto al que nuestro Señor tuvo? Por el contrario, debemos de estar listos para llevar la misma carga y la misma cruz. Cada uno en su tamaño, por supuesto, porque ninguno de nosotros muere por los pecados del vecino.
cada uno asume los suyos. Hermanos, esto tiene que llevarnos a un momento de reflexión profunda. Amada congregación, quiero que sepan que la Iglesia del Señor no va a dejar de enseñar la sana doctrina. No, vamos a perseverar en ella, vamos a continuar en eso. Y lo vamos a seguir haciendo porque no significa que tenemos que dedicarnos a hacer cosas y dejar de oír. No, ese no es el mensaje de hoy. Tenemos que seguir escuchando, tenemos que seguir estudiando, pero tenemos que dar un paso más para complementar lo que hemos aprendido, para ponerlo por obra y dar testimonio. Entonces esta iglesia no cesará en esa responsabilidad. Y es claro, además, hermanos, que no tendría ningún sentido acumular un sinnúmero de horas de preparación bíblico-teológica si no somos capaces de poner por obra ni siquiera un porcentaje mínimo de lo que aprendimos. Si no somos capaces de perdonar, hermanos, no hemos aprendido a hacerlo. Si no somos capaces de servir, no hemos aprendido a hacerlo. Si no somos capaces de amar, no conocemos a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Hermanos, he mencionado 3 ejemplos de cosas sencillas que todo creyente ha escuchado, ha estudiado y ha experimentado. El punto es si realmente lo hemos aprendido a hacer. Porque la única forma en la que podemos ver que una enseñanza bíblica se hizo carne en nosotros es poniéndola por obra. No hay más. Yo no puedo hablar del perdón si no perdono, no puedo hablar del amor si no amo, no puedo hablar del servicio si no sirvo. Por lo tanto, la coherencia es y será siempre fundamental para dar testimonio. Hoy, hermanos, nos vamos a ir desafiados, ¿sí? Nos vamos a ir confrontados con el testimonio que estamos llamados a hacer desde los pequeños detalles y en los grandes también. Ya quedó claro que no se trata ni de las grandes obras ni de las cosas normales, sino de cada detalle. Amado hermano, amada hermana, usted y solo usted sabe a qué le está brindando oídos, a qué le dedica su tiempo, cuáles son las conversaciones que tiene, con cristianos y con no cristianos. Piense usted, si esa broma que va a hacer, si ese espacio que usted va a escuchar, si eso que va a compartir realmente glorifica a Dios y edifica a quien le va a enviar eso. Si la respuesta es no en cualquiera de las dos cosas o en una de las dos, consejo, no lo haga. No lo haga, porque si usted no glorifica a Dios o no edifica no edifica al hermano, no tiene sentido hacer lo que estaba pensando hacer. ¿Sí? Y ahora, ¿pero cómo hago si estoy ahí en mi trabajo, es mis compañeros de la universidad, es mi familia? La palabra de Dios dice que es preferible, cuando uno tiene oportunidad de pecado, cortarse el brazo y entrar manco al reino de los cielos, que no entrar. En otras palabras, si es que el lugar donde usted está no le edifica, es preferible que no esté, sea quien sea. Y la palabra de Dios nos manda a ser radicales, hermanos, no tibios. Sí se acuerda de lo que dice el libro del Apocalipsis sobre los tibios, ¿verdad? Exacto, no lo voy a repetir, pero usted sí se acuerda. Y no sé usted, pero yo no quisiera ser un tibio que sufra ese juicio. Prefiero ser radical y que me juzguen por ser radical. No importa, mientras siga los pasos de mi Señor. ¿Se acuerdan ese corito que era viejito, verdad? Señor, hazme un radical. Cortito, simple. Si tiene tiempo, escúchelo en la tarde. Está en Spotify, le digo. Sí, yo lo encontré el otro día. Pero, cortito y simple, ¿verdad? Porque nuestra vida tiene que ser mucho más que una canción, mucho más que una alabanza o un mensaje. Nuestra vida debe ser un testimonio para la gloria de Dios. Hermanos, nos vamos con una motivación para ser considerados familia del Señor Jesucristo. No sé si a usted le gustaría, a mí me encantaría que Él diga así: Él es mi hermano y mi familia. Ella es mi hermana y mi familia, porque escucharon lo que les dije y lo hicieron. A mí me encantaría que el Señor se refiera de mí así, y de ustedes también. Entonces, nos vamos seguros de que aquel que empezó la buena obra, la va a continuar y perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que Dios bendiga este esfuerzo, amados hermanos, que Dios bendiga el camino para ustedes y para nosotros. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos esta mañana, Señor, para reflexionar sobre algo tan crucial y tan importante como una vida coherente y consistente, Señor, como la que el Señor Jesucristo tuvo aquí. Porque Él no predicó nada que Él no hubiese hecho primero, Señor, porque Él no nos enseñó nada de lo que Él no sea testimonio. Gracias, Padre de bondad, porque sabemos que en ese propósito y en ese plan Tú nos has llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Yo te quiero pedir, por favor, que en esta mañana nos vayamos desafiados a meditar sobre nuestro comportamiento y que haya algo
que empiece un cambio en nuestras vidas para que el testimonio que demos de Él sea definitivo y la gloria sea eterna. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén.